¿Qué dices, Denise, de esta parte de la historia? Hay una frase que me gusta mucho de Mauricio Merino en su último libro, donde dice: el problema no es solo rescatar a la democracia electoral, sino rescatar al Estado en México, porque lo que estamos viendo en Michoacán es un fracaso del Estado que no se va a componer a través de la simple alternancia entre partidos. ¿Y por qué el fracaso del Estado? Pues porque las instituciones fundacionales del Estado, las cortes, las policías, todo lo que debería asegurar el Estado de Derecho y asegurar la paz social, simplemente no funcionan en Michoacán. ¿Por qué? Pues porque el Estado mismo, la gobernabilidad ha sido ya completamente corrompida, infiltrada, trastocada por el crimen organizado que durante años el priismo solapó. Y creció bajo el auspicio de gobierno ¿Del PRD también? Sí, claro. Y eso nos regresa al tema de por qué el anulismo. Veo un tuit de Malum Micher que dice: el problema con Sergio y Denise es que están generalizando de todos los partidos y dicen que todos los políticos son malos. No, el problema, y Michoacán lo revela en lugares donde ha habido alternancia y gobiernos de izquierda también, es que no todos son iguales, pero el problema es tan sistémico que los vuelve muy parecidos a la hora de gobernar. Entonces, insisto, aquí lo que se requiere es un cambio profundo en las reglas, que van incluso más allá de lo electoral. Pero si nos centramos en lo electoral, Carmen, tenemos un problema muy serio. Solo 3% de los candidatos en esta elección presentó su 3 de 3, o sea, solo 3% estuvo dispuesto a ser candidato transparente. Celebramos las candidaturas independientes, solo hubo 130 de más de 10,000 candidatos. Morena, qué bueno que usted encontró a alguien por quien votar, pero usted es una excepción, doctor Meyer, porque ¿qué pasa en el resto del país? Pues que la gente no sabía por quién votar. Morena está en 6º lugar en términos de presentación de currículums de sus candidatos ante el Instituto Nacional Electoral, cosa que tendría que hacer por ley. Entonces, el problema es sistémico, Carmen. Trasciende lo electoral, pero transita por lo electoral, y el anulismo creo que simplemente estaba reflejando el descontento con un sistema que no funciona. A mí me parece importante, y el propio doctor Sobato lo analizó hace rato en esta misma mesa, el tema de la militarización, la violencia, una serie de casos de violencia extrema con muerte de más de 20 y tantas personas, algunos candidatos, otros relacionados con las campañas. Estamos hablando de una elección gravemente marcada por ese asunto de violencia y de trastocamiento, efectivamente, de la propia contienda pacífica. ¿Qué dices de eso? Mira, que es... ¿Como señal de qué? Primero, es una señal de la indolencia de las autoridades, porque esto ya lo sabíamos. El Instituto Nacional Electoral hizo un estudio en el que aparecía que 12,700 y tantas secciones electorales, entre 10 y 20% del universo, estaban en zonas de peligrosidad. Es decir, esto no debe sorprender a nadie. Antes son pocos. Bueno, porque ¿qué es lo que hace el crimen organizado? Es muy sencillo. Se acerca a los candidatos y les dicen: te doy este dinero y tú me das dos cosas, dos cargos. El jefe de la policía y el jefe de tránsito, si se dedican al crimen organizado. Lo de las obras ya está. Si es corrupción, es obras. Pero eso ya está dado. Eso ya está dado. Y forma parte de la contubernio empresa privada, políticos y crimen organizado, que se alían para el moche. Puede ser criminal, puede ser partidista, pero es parte del moche. Es decir, ya lo sabíamos, y no hubo una política preventiva, porque hay una contradicción de base. Si el INE, el Tribunal, Peña Nieto, los partidos reconocen la pobreza, los defectos estructurales de nuestra democracia electoral, no participativa, pues se mete en una
en una prisión ellos mismos porque están criticando su gestión. Como no están dispuestos a hacerlo, prefieren ser reactivos, y la reacción es recurrir a la última reserva de institucionalidad que tiene México, que es el Ejército, la Armada y la Policía Federal a veces. Es decir, es todo lo que tenemos. Son muy pocos efectivos para cubrir todo el país, por tanto, asesinan a alguien. Militarizada. Militarizan apenas lo mínimo porque es para lo que les alcanza. Estamos viendo... ¿Pero para qué querríamos más militarización de la elección? No, necesitaríamos un proceso de investigación de los candidatos y de la infiltración del crimen organizado, estado por estado, porque no hemos hablado nada ni de Veracruz, ni de Tamaulipas, ni del Estado de México, que es ¿Por qué no hablamos de eso? Bueno, el Estado de México es donde está avanzando más la infiltración del crimen organizado. No se quiere hablar porque evidentemente es el Estado del presidente. Entonces, como no quieren hablar, lo que hacen, y aquí podríamos comparar, y cuando regrese Daniel ya hablará, los programas en Colombia de protección de candidatos a partir de un reconocimiento expreso de que hay un problema estructural de violencia contra las elecciones. Aquí no hay esos programas, entonces sale la CENTE a atacar la CETEC y mandan al ejército, asesinan a alguien y piden una investigación con hasta donde llegue. Hay condolencias, pero no hacen nada más. ¿En dónde están esos programas? No existen. Igual que toda proporción guardada, el verde es la cara pública de la corrupción extrema que observamos en el crimen organizado. El crimen organizado es clandestino, el verde es público. Por eso ofende tanto. Y bueno, pues seguimos en esta mesa analizando Lorenzo Meyer, desde luego Guerrero, evidentemente con el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, pues es un lugar que merece toda nuestra atención. Este intento de boicotear la elección, estas expresiones en contra de la elección, planteando, bueno, ¿cómo puede haber una elección si no hemos resuelto los 43 desapariciones de jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, entre otras cosas? Vaya encrucijada. Creo que esto de Guerrero es el caso extremo en donde hay un agravio de la sociedad y no pasa por los partidos ni por las elecciones. Es como si eso fuera marciano, lo de las elecciones. El agravio está ahí y nadie le ha podido dar respuesta. Entonces es tan desesperado digamos, el grito de los estudiantes de Ayotzinapa, que entonces toman a las elecciones como, por un momento, como el punto donde ellos pueden, en su impotencia, porque sí, son gente pobre, son zonas rurales, Guerrero es marginal en relación a la economía de todo el país, entonces están sin ninguna posibilidad de expresarse, salvo con la... Por eso decía yo que las elecciones son como el momento en que todos los fantasmas se unen, porque eso les permite a ellos, en ese punto, que los vean y que su agravio tenga por lo menos por un momento resonancia. Pero también eso nos indica que no hay ningún partido que realmente pueda... ellos no ven en ninguno de los partidos la salida, la respuesta institucional. Esto de quemar urnas, de no permitir las elecciones, es algo como la última cosa que les queda para llamar la atención de un sistema que es completamente sordo a sus demandas. Los partidos no tienen interés en ellos. Entonces, bueno, ahora que ustedes no tienen interés en mí, yo voy a hacer que tengan interés por las malas razones. Les voy a impedir la elección. Voy a hacer el prietito en el arroz. No voy a destruir el entorno electoral, que no puedo en el país, pero por lo menos aquí me van a escuchar. Esto quiere decir que la estructura, tanto de partidos como la estructura
política, la estructura de la justicia mexicana no funciona. Entonces, eso explica el agravio, el grito de decir aquí estamos por un momento, luego pasará, se volverá a pasar sobre ellos los partidos, el gobierno, los poderes. Pero bueno, por lo menos en este momento se hicieron escuchar por las malas razones y por la vía única que les dejaron. ¿Qué dice Sergio Aguayo? Muy breve, para añadir algo de información, me puse a revisar las campañas en Guerrero, los spots, y el tema ausente, a excepción de un discurso, debo decir, de Andrés Manuel López Obrador en Guerrero, no hablaron de Ayotzinapa. Ayotzinapa estuvo tan ausente de las campañas en Guerrero como la Casa Blanca de las campañas nacionales. Bueno, es que la izquierda no quería tocar el tema de Ayotzinapa, Iguala, la Casa Blanca. Parece que se pusieron de acuerdo para no hablar de nada, ¿no? Sí, sí.